Sociedades secretas, un linaje oculto que se remonta al propio Jesucristo, mensajes cifrados en las obras de arte más famosas del mundo. Esta es la imagen que el cine y las novelas han creado de Leonardo da Vinci, el genio como guardián del mayor secreto de la historia. Es una historia fantástica, apasionante, y es, casi en su totalidad, una invención moderna. La sociedad secreta a la que supuestamente pertenecía fue un engaño creado en Francia a mediados del siglo XX. Pero, ¿y si te dijera que la verdad es mucho más extraña, oscura y fascinante que cualquier ficción? Porque los secretos reales de Leonardo no estaban en sociedades místicas, estaban ocultos a plena vista, en los engranajes deliberadamente defectuosos de sus máquinas de guerra, en los más de 30 cadáveres que diseccionó en la clandestinidad, en las graves acusaciones que marcaron su vida para siempre y, por supuesto, en la sonrisa imposible de su cuadro más famoso. Hoy, en Desbloqueando la Historia, olvidamos la novela y abrimos el cuaderno del forense. Nos adentramos en el lado oscuro de Da Vinci para descubrir la verdad que se oculta tras sus obras maestras. Para entender al genio, primero hay que entender su tiempo. Leonardo nace en 1452, en el corazón del Renacimiento italiano. Es un mundo que despierta de la oscuridad de la Edad Media, una época de una belleza artística deslumbrante y, a la vez, de una crueldad política y una guerra constantes. Es la Italia de los Médici y los Borgia, de los grandes mecenas y los tiranos sanguinarios. Un mundo de luz y de sombras. Y para entender su mente laberíntica también hay que entender sus orígenes, porque Leonardo nació marcado como un outsider. Fue el hijo ilegítimo de un notario rico y una campesina, una mancha social que le cerró las puertas de la universidad y de la profesión de su padre. Sin una educación formal en latín y humanidades, Leonardo se convirtió en un autodidacta radical. Su universidad fue la naturaleza, sus libros, sus propios ojos. Esta condición de extraño, de no pertenecer del todo al círculo de los cultos, forjó en él una feroz independencia y una confianza absoluta en la única herramienta que nadie podía negarle: la experimentación directa. La mente de Leonardo era un laberinto y sus cuadros eran las ventanas a ese laberinto. Ninguno tiene más pasadizos secretos que su obra maestra mural en Milán, La Última Cena. A simple vista representa la escena bíblica, pero Leonardo la reinventó. Pintó el momento exacto, congelado en el tiempo, un segundo después de que Jesús pronuncie las palabras: «Uno de vosotros me traicionará». Es la explosión de una bomba psicológica y Leonardo captura la onda expansiva en los rostros de cada apóstol. Pero es aquí donde empiezan las preguntas. La figura de Juan tiene rasgos sorprendentemente suaves, casi femeninos, alimentando la teoría de que en realidad es María Magdalena. Y los secretos se esconden en los detalles más pequeños. Fijaos bien delante de Judas Iscariote. Hay un salero volcado, derramar la sal, un antiguo presagio de mala suerte, la marca visual que delata al traidor. Y aún hay más enigmas. En la cena más famosa de la historia no hay rastro del Santo Grial. Y esta mano que parece no pertenecer a nadie, empuñando un cuchillo junto a Pedro, ¿un simple error de composición? Improbable. Es un símbolo de la violencia y la traición que se esconden a plena vista. Pero si hay un secreto que ha obsesionado al mundo, es el de una sonrisa: la Mona Lisa. Leonardo estuvo retocando este cuadro durante 16 años, hasta el día de su muerte. Nunca se lo entregó a quien se lo encargó, porque esta obsesión, su rostro es un mapa de misterios. Fijaos bien, no tiene cejas ni pestañas. ¿Era un ideal de belleza de la época o es que Leonardo la consideró siempre una obra inacabada? Y observad el paisaje detrás de ella. Es un lugar imposible. El horizonte del lado izquierdo y el del derecho están a alturas completamente diferentes, no encajan. Leonardo nos sitúa deliberadamente en un paraje surrealista. El enigma llega hasta sus ojos. En el siglo XXI, investigadores usando tecnología de alta resolución afirman haber encontrado microletras ocultas en sus pupilas. Las iniciales LWEPU en el ojo derecho y quizás una B o C en el izquierdo. ¿La firma secreta del maestro? Estos no eran solo cuadros, eran experimentos, laboratorios donde Leonardo ponía a prueba su conocimiento sobre la anatomía, la psicología y la luz. La fama de Leonardo se cimienta en apenas una veintena de cuadros. Son solo la punta del iceberg, islas famosas en un océano desconocido,
porque su verdadera obra, el trabajo de toda una vida, se encontraba en un lugar secreto, su biblioteca privada. Hablamos de más de 13.000 páginas de notas y dibujos que hoy conocemos como los códices. Si sus cuadros eran su cara pública, estos cuadernos eran el laberinto de su mente, y lo primero que salta a la vista es que son casi imposibles de leer. Leonardo escribía todo de derecha a izquierda. Durante siglos se creyó que era un código para proteger sus ideas de espías o de la Inquisición. La realidad, según los expertos, podría ser más simple. Leonardo era zurdo, y escribir así evitaba que corriera la tinta. ¿Un genio paranoico o simplemente un zurdo práctico? Con Leonardo la respuesta nunca es sencilla, y es en estas páginas donde encontramos al Leonardo viajero del tiempo. Cientos de años antes de que existiera la tecnología, su mente ya había diseñado el helicóptero, el paracaídas, el tanque, el submarino, el automóvil. Dibujó robots, lentes de contacto y calculadoras. Máquinas tan adelantadas a su tiempo que parecen sacadas de otro mundo. La pregunta es inevitable: ¿cómo? ¿Cómo una sola mente en pleno siglo XV pudo concebir el futuro? Para entenderlo, tenemos que adentrarnos en la parte más oscura de su búsqueda del conocimiento y en los peligrosos pactos que hizo para financiarla. Leonardo odiaba la guerra. En sus notas la llamó pitísima bestialísima, la locura más bestial. Pero este declarado pacifista pasó gran parte de su vida trabajando como ingeniero militar para los tiranos más sanguinarios de Italia. Su patrón más infame fue César Borgia, hijo del Papa Alejandro VI, un hombre tan cruel y ambicioso que se convirtió en el modelo para El Príncipe de Maquiavelo. Para él, Leonardo diseñó puentes móviles, catapultas y armas aterradoras. El pacifista le estaba dando las herramientas al señor de la guerra. Y aquí encontramos uno de sus mayores secretos: su carro armato, el primer tanque de la historia, una fortaleza móvil e indestructible. Pero sus planos esconden un fallo fatal. El sistema de engranajes está diseñado al revés. ¿Las ruedas se bloquearían, inmovilizando el vehículo? ¿Un error de un genio? Improbable. La teoría es que fue un acto de sabotaje deliberado, una forma de satisfacer a su patrón con un diseño increíble, pero asegurándose de que el arma nunca pudiera ser utilizada. Fue su contradicción definitiva. Un hombre que soñaba con máquinas para volar, pero que para financiarlas diseñaba máquinas para matar. La obsesión de Leonardo por entender el mundo no se detenía en las máquinas. Quería entender la máquina definitiva, el cuerpo humano, y para ello cruzó una de las fronteras más tabú de su época. En secreto, a menudo de noche, en las morgues de los hospitales, Leonardo diseccionó más de 30 cadáveres humanos, hombres, mujeres, ancianos, incluso el cuerpo de un feto dentro del útero. Con una frialdad científica, cortó la carne, estudió los músculos, analizó los órganos y dibujó lo que veía con una precisión que nadie alcanzaría hasta siglos después. Fue pues el primero en dibujar correctamente la columna vertebral, el corazón, los pulmones. Sus dibujos anatómicos son una de las mayores proezas de la historia de la ciencia, pero para lograrlos tuvo que trabajar en la clandestinidad, rodeado de muerte, desafiando las normas sociales y religiosas en su insaciable búsqueda de conocimiento. Pero ¿por qué tanto secreto? ¿Por qué la escritura en espejo, la necesidad de ocultarlo todo? Parte de la respuesta podría estar en un evento que marcó su juventud. A los 24 años, en Florencia, Leonardo fue acusado anónimamente de sodomía, un delito que en aquella época podía castigarse con la muerte en la hoguera. Aunque los cargos fueron finalmente retirados por falta de pruebas, la humillación fue pública. Este trauma pudo ser la semilla de su carácter reservado y de su legendaria obsesión por la privacidad. Leonardo, el genio universal, fue también un hombre herido, un outsider que aprendió desde muy joven que la sociedad podía ser peligrosa y que quizás las ideas más importantes debían protegerse en la oscuridad de un cuaderno secreto. Entonces, ¿cuál es el lado oscuro de Leonardo da Vinci? Al final, no se trata de sociedades secretas ni de conspiraciones. Su verdadero lado oscuro era una curiosidad tan voraz y absoluta que no respetaba ninguna frontera. La frontera entre el arte y la ciencia, la frontera entre la paz y la guerra, la frontera entre lo sagrado del cuerpo y la necesidad de conocimiento, e incluso la frontera entre su tiempo y el futuro.
Leonardo fue un hombre que lo cuestionó todo, lo estudió todo y en el proceso se reinventó a sí mismo y a nuestro mundo. Al final de su vida encontró refugio y admiración en Francia, bajo la protección del rey Francisco I. Murió a los 67 años en su residencia de Clos-Lucé. Una hermosa leyenda, inmortalizada en cuadros, cuenta que expiró en los brazos del propio rey. Aunque hoy sabemos que es poco probable, la leyenda revela una verdad más profunda, que aquel niño ilegítimo, aquel hombre acusado y marginado, terminó sus días no como un outsider, sino como el genio más venerado por el rey más poderoso de su tiempo. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que el genio de Leonardo era inseparable de sus secretos y contradicciones? ¿O fue un hombre tan adelantado a su tiempo que se vio forzado a vivir en las sombras? Te leo en los comentarios. Si te ha gustado este viaje a las profundidades de la historia y el conocimiento, considera suscribirte a Desbloqueando la Historia y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo episodio. Encontrarás todas las fuentes y la bibliografía para profundizar en la descripción de este vídeo. Gracias por unirte a este viaje de aprendizaje a través de la historia. Seguiremos juntos desbloqueando las claves del pasado.